Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Papá, ¿puedo no ir contigo hoy? El niño de 8 años, pensativo, arrastraba un panqueque por el plato lleno de jarabe. Leo, no puedo dejarte solo todo el día, dijo Isen, terminando su café y preparando la mochila de su hijo. Hoy es sábado, podría haber operaciones de emergencia. Después del trabajo, podríamos pasar por una cafetería a comer un helado, ¿qué te parece? Ve, suspiró Leo. Siempre dices lo mismo y nunca se puede. Bueno, hijo, no todo depende de mí. Ya eres grande, deberías entenderlo. Ya lo entiendo, suspiró de nuevo Leo. Está bien, vamos. Se metió el resto de los panqueques en la boca y corrió a vestirse. Isen también suspiró. Le dolía llevar a su hijo al trabajo, pero dejarlo solo en casa era impensable. Isen había trabajado como cirujano en el hospital privado de la ciudad durante 5 años. Cuando Leo cumplió 3, su madre, la esposa de Isen, hizo las maletas y se fue con un trailero. Me arruinaste la vida. Le gritó por toda la casa cuando él llegó del trabajo y la encontró con un tipo hosco. Me obligaste a tener un hijo. ¿Acaso me preguntaste si yo quería a este niño? No. Quisiste jugar a la familia. Pues sigue jugando, pero sin mí. Metió algunas de sus cosas en una bolsa de lona y se fue. Al principio, Leo lloraba por ella, después de todo, ella había sido parte de su vida y eso no se podía borrar. Pero con el tiempo, empezó a olvidarla. Y cuando le preguntaba a su padre dónde estaba su mamá, porque todos los demás niños tenían una y él no, Isen respondía que su mamá se había convertido en una estrella en el cielo, y que siempre lo cuidaba desde allí. Esto no era del todo cierto, pero la verdad era demasiado cruel. En el hospital, todos querían a Leo. Las enfermeras lo consentían con dulces y le enseñaban a vendar heridas. Todos entendían que no era fácil para Isen criar a un hijo solo, así que comprendían su situación y no le prohibían llevarlo consigo. Leo, ¿me ayudas a repartir las vitaminas a los pacientes? Leito, llama al señor Simmons de la habitación 5 para su inyección. Señor Isen, ¿sería tan amable de pasarme el estetoscopio? Leo nunca estaba sin hacer nada. A veces hacía la tarea en el hospital, sentado en el escritorio de su padre cuando éste estaba en cirugía o de ronda. Era un buen estudiante, al menos en eso no daba problemas. A veces, entraba a las habitaciones de los pacientes, los saludaba y les preguntaba si necesitaban algo o si tenían algún deseo. Los pacientes se alegraban de verlo como si fueran niños. Después de todo, ver las mismas paredes y los mismos vecinos enfermos todos los días no inspiraba mucho optimismo. Y con él, al menos había algo nuevo e inusual. Leo les contaba cómo estaba el clima afuera, qué cosas interesantes había aprendido o visto durante el día. Muchos también comenzaron a notar que se recuperaban más rápido cuando el niño simplemente se sentaba a hablar con ellos, y mejor aún si les tomaba la mano. Había casos de pacientes que no mejoraban, que yacían en cama y los medicamentos no les hacían efecto, ni en un día, ni en 2, ni en una semana. Pero llegaba Leo, los saludaba tomándolos de la mano o simplemente ponía su pequeña palma sobre el puño cerrado o la mano febril del enfermo, y al día siguiente, el estado del paciente mejoraba drásticamente. Por supuesto, nadie pensaba seriamente que fuera un mago o un curandero, pero todos anhelaban un milagro y, de alguna manera, creían en él. Leito, amigo, por favor, ve a recoger el termómetro en la habitación 3, del señor Roberts, le pidió una enfermera mientras repartía pastillas en vasitos, asignándole al niño una tarea sencilla. La habitación número 3 estaba apartada. El número en la puerta estaba algo desgastado, estaban cambiando las placas en el hospital y, al parecer, aún no habían llegado a esa. Se asomó con cuidado a la habitación. Iba a preguntar quién era el señor Roberts, pero se sorprendió, en la habitación solo había una cama. A su lado, había unos aparatos que parecían televisores con extrañas líneas puntiagudas. Entró con cautela y se acercó. En la cama yacía una mujer, de aspecto mayor, casi como nuestra vecina, pensó Leo.
De la mujer salían varios tubos y cables, parecía estar dormida. ¿Qué le dolerá?, se preguntó. Se acercó aún más, se puso de puntillas y le miró el rostro. Pequeñas arrugas alrededor de los ojos, labios que parecían sonreír. Debe ser buena persona. Ojalá tuviera una abuela así. Leo suspiró. Hoy parecía ser un día de suspiros desde la mañana. El niño ya se disponía a alejarse de la cama cuando, al retroceder, tropezó y se apoyó sin querer en el borde. Su mano cubrió la de la mujer. Y entonces, algo extraño sucedió. Leo se sintió como en un sueño, viendo a la paciente desde fuera. Las imágenes se sucedían una tras otra. Allí estaba ella con un hombre, vestida de blanco. Luego, la traían en una ambulancia a una casa, y salía de ella con un bulto en los brazos, mientras el hombre le traía flores. Después, estaba sentada en un sofá, llorando amargamente mientras el hombre la consolaba. Luego todo se desvaneció como en la niebla, y la última imagen la mostraba ya mayor. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Leo. ¿Qué haces aquí? En la puerta estaba Aizen, mirando sorprendido la escena. A Leo le dio una sacudida, como una corriente eléctrica. Apartó la mano bruscamente y las visiones cesaron. El niño se quedó quieto, mirando a su alrededor sin comprender. Luego, su mirada se fijó en su padre. Finalmente, su mente pareció despertar. ¿Qué le pasa a esta señora? Tiró del brazo a su padre y lo miró desde abajo. Está en coma. Se cayó por las escaleras y pasó mucho tiempo sin recibir ayuda. ¿Y por qué nadie la ayudó? A Leo le daba pena. Se acercó de nuevo a la cama. Porque vive sola. Se resbaló por la mañana y se cayó. Una vecina se preocupó cuando no salió a su paseo vespertino, fue a su casa y, como no abría, tuvo que llamar a la policía para forzar la cerradura. Pasó mucho tiempo inconsciente. Pero no has respondido a mi pregunta. Me mandaron a buscar el termómetro del señor Roberts, pero me equivoqué de habitación. Papá, Leo llamó a Aizen, que ya se disponía a salir. ¿Y quién es esa niña que estaba con esta señora? ¿Dónde estaba?, preguntó su padre, deteniéndose en la puerta. Leo le contó lo que había visto. Su padre sabía que su hijo tenía una gran imaginación, pero no a tal grado. Me parece que alguien necesita ver menos televisión y películas de fantasía. Leo casi se echa a llorar de la frustración porque su padre no le creía. La vecina dijo que la paciente vive sola. La verdad, no se conocían desde hacía mucho tiempo, solo desde que Margaret Peterson se mudó a esa casa. Aparte del jardinero, no vive nadie más allí, y ese día él estaba libre. Si tuviera a alguien, ya nos habrían llamado. Leo se quedó pensativo. No podía ser que todo eso fuera producto de su imaginación desbordada, pero decidió no discutir. ¿Y dónde vive esa señora? Leo fingió que preguntaba por simple curiosidad. En realidad, un plan había comenzado a formarse en su mente, y nadie podría detenerlo. Resultó que la casa no estaba tan lejos del hospital. A fin de cuentas, a los 8 años ya no se es un bebé. Leo conocía el hospital como la palma de su mano, y no le costó nada desaparecer discretamente, salir a la calle y volver. Algo parecía atraerlo. Por suerte, era verano y no necesitaba recoger un gorro y una chaqueta del guardarropa, de lo contrario, seguro lo habrían atrapado. Leo se acercaba a la casa en la dirección indicada. El GPS es una maravilla, pensó. Vaya, qué caserón. El niño caminó a lo largo del muro de hormigón, tratando de ver qué se escondía detrás. Se alejó un poco más y pudo ver un balcón con barandillas forjadas en el segundo piso. ¿Cómo voy a entrar? Decepcionado, Leo ya se disponía a marcharse cuando vio un buzón. Algo blanco asomaba en su interior. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie lo veía y, con cuidado, sacó un sobre del buzón. Los sellos tenían unas letras extrañas, no eran locales, y nunca había visto sobres como ese. Guardó rápidamente su hallazgo y corrió de vuelta al hospital. Papá no me buscará por ahora, está en cirugía, lo que significa que hoy no hay cafetería.
pero al menos tengo algo que hacer. Se deslizó silenciosamente en la habitación de Margaret Peterson. Al mirarla, notó un ligero cambio, sus mejillas parecían más sonrosadas, y a Leo le pareció que sus pestañas temblaron levemente. Otra vez mi imaginación. Acercó una silla a la cama, se sentó y sacó el sobre. Hola. Usted no me conoce, soy Leo. Mi papá trabaja aquí, es cirujano. Dijo que usted está sola y que nadie vendrá a verla. Pero yo la vi con una niña. ¿Es su hija? Leo habló y habló sin parar. Estuve cerca de su casa. Es muy bonita, muy grande. ¿Cómo vive allí sola? Debe dar miedo. Colocó la carta en la mano de la mujer, y sus dedos temblaron de nuevo. Otra vez me lo pareció. No le apetecía salir. Por alguna razón, sabía que debía buscarte aquí. Su padre entró en la habitación. Vio el sobre en la mano de la paciente. Leo, cuando estaba enfadado, siempre llamaba a su hijo por su nombre completo. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? Es una carta, probablemente para la señora Margaret Peterson, y se lo ayudó a recordar el nombre completo. Quizás deberíamos leerla, miró suplicante a su padre. ¿Y si es de sus familiares? Isen luchó con su conciencia durante un buen rato, debatiendo si abrirla o no, pero el sentido común prevaleció. En una situación así, la ética podía esperar, una persona necesitaba a sus seres queridos. La carta, en efecto, era de su hija. Escribía que había dejado a un tal Julian y que regresaba a los Estados Unidos. Decía que estaba muy contenta de que a su madre le hubiera gustado la casa que le encontró y que esperaba vivir con ella un mes mientras encontraba algo para ella. ¿Lo ves? ¿Tiene a alguien? Leo saltó de alegría. Sí, es una buena noticia. Isen no se arrepintió de haber abierto el sobre. Ahora solo quedaba encontrar algún contacto de esa hija. Iré a preguntar si había un teléfono entre sus efectos personales cuando la trajeron. Si quieres, puedes quedarte aquí. Al ver el gesto afirmativo de su hijo, se fue. El teléfono estaba en una bolsa de plástico junto con la ropa que llevaba Margaret cuando la encontraron. Isen agradeció al destino que el aparato no estuviera bloqueado. No fue difícil encontrar en los contactos a hijita. Al otro lado, tardaron en contestar, pero finalmente la llamada se conectó. La hija ya estaba en el aeropuerto, a punto de ir a casa de su madre. Isen le explicó brevemente lo que le había pasado a su madre y le dio la dirección del hospital. 1 hora y media después, una joven entró en la consulta de Isen. 2 maletas la seguían. El personal la había dirigido hacia Isen. A pesar de su aspecto despeinado y su mirada asustada, a él le gustó de inmediato. Hizo bien en dejar a ese tal Julian, pensó fugazmente, pero apartó esa idea. Le explicó la situación y acompañó a la hija de Margaret, Chloe, a la habitación de su madre. Leo todavía estaba allí. Al ver a la mujer, supo por instinto que era la misma niña que había visto en su sueño. Ella se abalanzó sobre la cama. Mamá. Mamá, soy yo, Chloe. ¿Me oyes? La hija le acariciaba la mano. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no se daba cuenta. Te lo dije, déjalo a él. Te dije, no me iré a ningún lado. ¿Por qué me dejaste ir? No salió nada bueno de esto. Y ahora estás aquí, postrada. Rompió a llorar, y Isen tuvo que llevarla a su despacho. Un sedante suave hizo su efecto. Chloe se calmó y pudo hablar con coherencia. Isen se enteró de que era hija única y que su padre había muerto hacía 3 años. Ella y su madre tenían un negocio en común, una editorial que ya prosperaba en vida de su padre. El negocio iba bien, y entonces apareció un socio extranjero que quería abrir una cadena de editoriales en Francia. Además, se había fijado en Chloe. El chico no estaba nada mal, y la madre alentaba su romance, pero Chloe no veía futuro ni en el negocio ni en la relación. Y así fue. Al final, tuvo que volver. Y entonces, se encontró con esto. Papá. Chloe. Leo irrumpió en el despacho con los ojos como platos. Allí.
allí. Los tres corrieron a la habitación de Margaret. Ella estaba sentada en la cama, intentando quitarse los cables y sensores. Mamá. Señora Margaret. Esto es una pesadilla. La paciente miró a Isen con fingida indignación. Doctor, ¿por qué estoy enredada como una mosca en una telaraña? Han envuelto a una pobre mujer. Déjeme ayudarla. Isen se arremangó y comenzó a quitar los sensores. En ese momento, la mirada de Margaret se posó accidentalmente en el antebrazo del doctor y volvió a perder el conocimiento. Isen la atendió rápidamente, llamó a una enfermera y comenzó a reanimarla. ¿Qué demonios? Me pregunto qué en la herradura asustó tanto a mamá, pensó Chloe, señalando una marca de nacimiento que él tenía en la cara interna del antebrazo. Isen solo se encogió de hombros. Llegaron los camilleros, le pusieron un gotero y pronto Margaret recobró el conocimiento. Prometió no volver a morirse, porque eso era algo que no podía permitirse, y menos ahora. El turno de Isen terminó, y él y Leo se prepararon para irse a casa. Chloe quería quedarse con su madre, pero ésta la disuadió, diciéndole que no se moriría en una noche y que Chloe necesitaba descansar del viaje y de todo lo que había pasado. Como no quería quedarse sola, Isen, sin pensarlo mucho, la invitó a su casa, a lo que la mujer accedió de inmediato. De camino, pasaron por el supermercado. Le compraron un helado a Leo y para ellos, un buen vino. El día había sido agotador. Pasaron la medianoche hablando, pero la historia de Margaret los dejó en shock. Mi esposo y yo estábamos tan felices cuando nació nuestro hijo, comenzó. Era un niño sano, fuerte, tan bonito. Lo adorábamos. Yo pensaba que era una buena madre, siempre estaba alimentado, cambiado, jugaba con él, le cantaba canciones, lo llevaba a pasear. Una vez, cuando tenía 8 meses, entré un momento a la tienda a comprar fórmula. No pasaron ni 5 minutos. Salí, y la carriola estaba vacía. Casi me vuelvo loca. En esa época no había cámaras. Lo buscamos por todas partes, publicamos anuncios en el periódico, en la televisión, pegamos carteles. Ofrecimos una gran recompensa. Tenía una seña particular, una mancha de nacimiento en forma de herradura en el antebrazo. Exactamente como la suya, doctor. Todos se quedaron boquiabiertos tras esa confesión. Luego, al unísono, miraron al hombre. Mis padres son gente respetable, se encogió de hombros. Mi madre era profesora, mi padre, doctor en ciencias médicas. Fui un hijo tardío. Murieron hace poco, mi padre hace 8 años, mi madre hace 5. Ella me dejó una carta, me dijo que la leyera después de su muerte. Con todo el lío del divorcio, me olvidé por completo, se golpeó la frente. La tengo en la caja fuerte. Corrió a su despacho. Ahora todos esperaban la revelación de otro secreto. Isen volvió rápidamente. Mientras abría el sobre, le temblaban las manos. Vaya cirujano, pensó. Permíteme. Chloe le quitó el sobre de las manos, lo abrió con un gesto rápido y se lo devolvió. Quizás tú. Se notaba que él temía lo que pudiera encontrar en la carta. Isen, mi niño, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy aquí, y no podré abrazarte y decirte cuánto te queríamos papá y yo. Tengo que confesarte un secreto que he guardado durante más de 30 años. El caso es que no podíamos tener hijos. Primero nos dedicamos a la ciencia, luego a nuestras carreras, y cuando quisimos, ya era tarde. Yo tenía 40 años, los médicos dijeron que nunca podría ser madre. Y yo soñaba tanto con un bebé. Y entonces, como si Dios hubiera escuchado mis plegarias, vi una carriola abandonada junto a una tienda. Y dentro, un bebé. Estaba solo, llorando. Maquinalmente, lo saqué, empecé a mecerlo y me fui. Cuando volví en mí, estaba en casa, sentada con el bebé en brazos. Mi marido se enfadó mucho conmigo, me insistió en que lo devolviera, pero yo ya no podía. Él me quería mucho y cedió. Y a ti también te quiso mucho. Hicimos todo lo posible para que nunca te faltara de nada.
Tienes una buena educación, un hijo maravilloso, un trabajo excelente. Y ahora, no puedo no revelarte esto. Quizás algún día encuentres a tus verdaderos padres. Estamos muy orgullosos de ti. Te quiere, mamá. Todos se quedaron en silencio, como petrificados. El primero en reaccionar fue Leo. Entonces, ¿papá es tu hijo? Miró a Margaret. Me encantaría creer que sí, dijo ella, mirando suplicante a Isen. A él le costaba articular palabra. Una avalancha de información lo había golpeado, casi sepultándolo. Si soy hijo de Margaret, entonces Choe es mi hermana. Vaya. Y yo que quería invitarla a salir. Dios mío, ¿en qué estoy pensando? A Choe pareció ocurrírsele lo mismo, porque se quedó muy pensativa y con aspecto triste. Y Margaret, sentada en sus cojines como en un trono, parecía completamente abatida. Era evidente que aún guardaba otro secreto. No les he contado todo, dijo, tomando una gran bocanada de aire, como si temiera ocultar algo. Caí en una depresión profunda. Me pasaba los días tumbada, de cara a la pared, casi no comía. Adelgacé 20 kilos. Mi marido, a duras penas, logró sacarme de ese estado. Pero entonces me esperaba otro golpe, un desequilibrio hormonal que me impediría tener más hijos. Y de nuevo, mi marido me salvó. Me dijo que había niños que necesitaban mucho a unos padres. Así fue como llegó Choe a nuestras vidas. Te dije que había visto a una niña. Y no me creíste. Leo miró a su padre con reproche. Este estaba atónito. Isen no sabía qué decir. Los sentimientos eran indescriptibles. Todos comprendían que necesitaban tiempo para asimilarlo. Solo Leo estaba tranquilo. Casualmente, tomó la mano de Choe. De nuevo, como en un sueño, la vio saliendo de un edificio con un bulto en brazos. Su padre la recibía con flores, y junto a ellos, estaba el mismo, ya más crecido.